Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo a Sofía y a Macarena de Grupo Siento a platicarnos de un tema importantísimo que son los miedos infantiles. Les presento, Sofía y Maca son psicólogas, son terapeutas racional emotivas y son cofundadoras de Grupo Siento, que es un grupo psicológico en donde atienden a niños y adolescentes, y ellas específicamente hacen evaluación, intervención para niños y adolescentes y dan asesorías a papás. Niñas, bienvenidas, ¿cómo están? Hola Mitch, muy bien, gracias por abrirnos este espacio, por fin se nos hizo. Por fin, llevo persiguiéndolas años para que vinieran al podcast a platicarnos. Ay Mitch, estamos emocionadísimas, gracias por habernos invitado y estamos felices de pues ahora sí que compartir a los papás estos tips, ¿no? Y que todos podamos aprender. No, la verdad, qué tema tan importante, ¿no? O sea, son estos temas que de repente cuando nos pasan somos de, ¿cómo? ¿Y qué hago? ¿Pero qué le digo a mi hijo? Pero entonces, ¿qué? Le valido su miedo, pero no le valido su miedo, pero entonces le pongo luz de noche, pero entonces le sigo con el cuento. O sea, como que siento que es un tema que siempre a los papás es como, por favor, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Entonces, qué padre que estén aquí platicándonos, de verdad, gracias. ¿Algo más que quieran platicar como de ustedes o así que se me fue de introducción? Nada, creo que, bueno, somos mamás, creo que es importante especificar que somos mamás. Yo tengo dos, viene en camino la tercera, y justo esto, ¿no? O sea, como platicar desde un punto de vista un poco más humano, no tan teórico, no tan evolucionado, para poder conectar con todas las personas que viven, tengan o no tengan hijos, que viven con un miedo o se enfrentan a un miedo en su vida. Ok, perfecto. Pues bueno, bienvenidas. Entonces, bueno, empecemos desde cero, así desde la raíz de todo. ¿Cómo definirían el miedo? Ok, el miedo es como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginado, ¿no? O sea, los niños experimentan como una emoción negativa ante algo, ya sea como un objeto o una situación que consideran ellos peligrosos, más una sensación como de no tengo yo los recursos necesarios para poder enfrentarlo o para poder evitarlo. Ok. Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre una fobia y un miedo? Porque no escuchamos todo el tiempo de que, o sea, no sé, me da miedo la oscuridad, pero me dan fobia las arañas. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos como conceptos? Ok. Principalmente, Mitch, la diferencia está en el miedo. Bueno, como tú dices, ¿no? Hay una parte normal del miedo en el humano, en los niños, dependiendo la edad del niño, que nos ayuda a desenvolvernos, a desarrollarnos, a adaptarnos a una situación desconocida, ¿ok? La fobia es un miedo desproporcionado a algo que no representa un peligro real muchas veces, ¿ok? Por ejemplo, a necesitar cerrar la puerta todo el tiempo. No es un peligro real literal, pero tengo este miedo de que se me quede abierta, ¿no? O muchas veces este miedo desproporcionado, esa palabra es importantísima porque eso genera que sea fobia, hace que la persona sea disfuncional en su vida diaria. La saque de un ciclo de rutina, de un ciclo de sueño, de un ciclo de estructura, y hace que automáticamente existan muchos síntomas fisiológicos mucho más perdurables y mucho más grandes o significativos, por así decirlo, que un miedo en sí. Por ejemplo, puede empezar a haber muchísima sudoración, una respiración agitada, molestias estomacales. A nivel cognitivo, a nivel pensamiento, hay un pensamiento catastrófico que genera que automáticamente ese miedo se intensifique y se convierte en una fobia. Ojo, un miedo puede empezar siendo miedo y convertirse en fobia. No es como que están separados, ¿no? O sea, si no lo cuidamos, puede justamente convertirse en una fobia. Oye, dime una cosa, ¿y las fobias siempre tienen como una
una raíz de algo que pasó. O sea, por ejemplo, me dan fobia las serpientes porque un día me asusté una serpiente, o me da fobia la araña porque un día se me apareció una tarántula y me picó. O sea, no sé, siempre tienen un fondo, o hay veces que son como medio irracionales. Pueden ser irracionales, pero generalmente sí están relacionadas con una experiencia desagradable que pasó y que justamente por eso tu cabecita empieza a pensar, hablando ya en fobia, empieza a pensar en catástrofe, en pensamiento túnel, ¿no? Que nada más hay una solución y no veo más allá de esa situación. Entonces, generalmente sí van de acuerdo a una experiencia previa que tuve que hace que tenga miedo. Sin embargo, yo creo, Maca, que también hay una cuestión a nivel imaginación. Exacto, o sea, sí puede ser algo que vivió el niño, ¿no? Que tuvo una mala experiencia con un perro, ¿no? Y a partir de ahí ya no puede estar cerca de un perro, o lo puede pasar a algún otro animal, o algo que le contaron, o sea, aunque él no lo haya vivido personalmente, le contaron. O también los papás influyen muchísimo en esto, Mitch, ¿no? Que la mamá también le tiene pánico a los perros y ha visto, y a la mamá cómo se pone, de que se tiene que cambiar de banqueta, o no puede acariciar un perro, ¿no? Y también por eso, pues el niño como que lo puede desarrollar. Y ahora, también haciendo como que esta diferencia entre miedo y fobia, o sea, el miedo también es algo, o sea, puede ser algo positivo, o sea, no siempre es algo negativo, ¿no? O sea, el Justo miedo eso. también... Eso quería platicarles, porque justo, ¿no? O sea, justo cuando te pedí, Maca, que describieras el miedo, me dijiste, sí, puede ser real o puede ser imaginario. Entonces, yo creo que me gustaría que nos platicaras más cómo este miedo también es positivo. Porque tendemos a catalogarlo siempre, digo, en general las emociones, no las catalogamos como positivas, como negativas, pero el miedo automáticamente siempre lo metemos a la caja de lo negativo. No te sientas miedo, no es para tanto, vente para acá, lo superamos, ¿sabes? Sé valiente. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser también el miedo positivo? Claro, a ver, porque yo creo que todas las personas del mundo tenemos miedo, ¿no? O sea, hay miedos como que innatos que tenemos, y el miedo nos ayuda a sobrevivir. Nos ayuda a poder enfrentar ciertas situaciones o a ser como más cautelosos en la vida y cuidarnos, ¿no? O sea, malo sería que no tuviéramos miedo a nada, pues viviríamos siempre con riesgo y estaríamos como en un peligro constante, ¿no? Si vemos que hay un incendio, pues el miedo nos va a generar esta sensación de me tengo que alejar y tengo que correr de esto porque me puede hacer daño, ¿no? Entonces también para los niños, pues les ayuda eso, ¿no? De, ok, pues no me voy a poner arriba de la ventana porque pues me puedo caer y pueden tener como que miedo a caerse. Entonces eso, en ese sentido, el miedo es algo positivo porque ayuda a que nuestros niños como que se cuiden y sean como cautelosos en la vida. Está padrísimo. Oye, dijiste algo bien importante. O a enfrentar, Mitch, a enfrentar situaciones. Muchas veces el miedo genera que queramos hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me da miedo, ahorita con todo este rollo que estamos viviendo, ¿no? Me da pánico que me dé COVID. Pues voy y me vacuno, ¿no? O me da miedo... reprobar un examen, pues voy entonces a estudiar, ¿no? Okay, entonces, o sea, qué padre. Es tener esta sensación un poquito de miedo para evitar cuando estamos en peligro o para enfrentar cuando necesitamos generar algo o lograr algo. Claro, qué importante sí también entender que existe este otro componente del miedo que nos ayuda a sobrevivir, que nos protege, que nos da impulso en la vida. Exacto. Está padrísimo. Oigan, entonces... Perdón. No, díganme, yo feliz aquí platicando con ustedes. Que también luego muchas veces los papás como que se preocupan, ¿no? En el consultorio yo lo veo que es mucho el motivo de consulta, que vienen de, Maca, es que cero era así mi hijo, amaba ir a las fiestas, llamaba a las botargas y de repente de un minuto para otro ya tiene muchísimo miedo y se está despertando en las noches. O sea, tenemos que entender que también el miedo es parte del proceso evolutivo de los niños y cada edad de los niños va acompañada de ciertos miedos. Entonces, es normal que un niño chiquito tenga cierta ansiedad de separación y que un niño más grande empiece con ciertas pesadillas en las noches, ¿no? Como que no caer en el, no, ya, ¿qué va a pasar? Ya se va a volver un niño súper temeroso y no se va a querer separar de mí, y no, para nada, ¿no? Son parte del desarrollo de los niños y la clave está en cómo como papás los vamos a acompañar y los vamos a llenar de seguridad y que vayan brincando estas partes de su desarrollo con muchas estrategias. Me fascina, qué padre que tomas ese tema, porque sí me gustaría como que un poquito desmenuzar cuáles son los miedos, pues no quiero decir normales, porque sabemos que el miedo en general es normal, pero los miedos como comunes y esperados en cada etapa del desarrollo, porque pues obvio es diferente el miedo que siente, no sé, un bebé de 6 meses al niño que siente 6 años, ¿no? Entonces, me podrían como para que los papás empiecen a cachar las edades de sus hijos, decir, claro, mi hijo a esta edad le da miedo esto, o está pasando justo por esto, ¿nos podrían un poquito como platicar?
Va. Ahora, nada más como que entendiendo que las edades que voy a decir son como aproximadas, ¿no? O sea, Claro. no es exactamente, ¿no? Puede ser más o menos, pero bueno, para darnos como una idea. Sí, como todo en psicología, no hay que encajonar. Siempre se puede salir algo un poco de la regla, ¿no? Pero de cierta manera es una idea en general para ubicarnos un poquito. Exacto. Entonces, como entre los 6 y 9 meses, ¿no? Empieza como esta ansiedad de separación, miedo a los extraños, necesitan como a sus figuras de apego cerca, ¿no? Que no quiere que los cargue un señor que no conocen. Luego, como por ahí de los 3 a los 6 años, empiezan como miedos a personajes de fantasía, a los monstruos, a fantasmas, como que no son capaces de distinguir entre lo que es real o no. Entonces, si vieron una caricatura que sale el señor con una capucha o las brujas, o van a tener como que miedo a esto, así como en grandes rasgos. Luego, por ahí de los 6, 7 años, que empieza un pensamiento como más abstracto, que ya tienen más información, que ya empiezan a entender el concepto de muerte. Pueden existir como estos miedos relacionados a la muerte, a situaciones reales de riesgo, a los temblores, a que entre un ladrón a mi casa, a que me lo vayan a robar, ¿va? Y luego como en la preadolescencia pueden empezar como miedos sociales, al aspecto físico, a pertenecer, a ser parte de un grupo, ahí a trabajos de la escuela, a un cambio de colegio, ¿no? Te digo esto, Mitch, como súper como general, Sí. pero bueno, más o menos como que así, para que las mamás puedan ir como, mamás y papás ir ubicando como en qué etapa están sus niños, ¿no? Y lo que se espera y es normal. Claro, y aparte está padrísimo porque, o sea, escuchando esta parte de que qué miedos son normales o más bien comunes o esperados en cada etapa, todo tiene que relación con el desarrollo por el que está viviendo el niño, ¿no? Por ejemplo, a los 6 a los 9 meses, papás, empieza con toda esta angustia de separación porque se empieza a dar cuenta quiénes son sus cuidadores principales. Entonces, Sí, claro. por sobrevivencia es, aunque para ti sea tu tía adorada que vive en Culiacán y viene a visitarte, para él es un completo desconocido. Entonces, cuando la agarra es como, suéltame, déjame. O, por ejemplo, Exacto. cuando empieza con todo el pensamiento fantasioso, está increíble porque toda su mente empieza con todo la fantasía, entonces pues obvio, si es para él el real en su mente el personaje de la película. Es ¿no? justo lo que te iba a decir, ¿no? O sea, como papás luego muchas veces decimos, pero ¿cómo? Eso es una fantasía, eso está en tu imaginación, eso no es real. Pero literalmente, el cerebro de un niño de 0 a 6 años es literal, no tiene esta capacidad de ser abstracto, de entender la diferencia entre realidad y fantasía. Y también por eso, Mitch, que justo aquí como que quería comentar un punto, porque muchas veces como papás, sin darnos cuenta, lo hacemos. Pero por ejemplo, la típica es una tontería, pero la típica canción que duérmete mi niño porque viene el coco y te comerá. Tú lo dices como, ay, obviamente no existe el coco, no se lo va a comer. Y el niño de 3 años se está imaginando que sí va a venir el coco y se lo va a comer. O sea, en su cabecita esa fantasía es real porque es literal, su pensamiento es literal. Entonces también es importante como papás pues revisar ahí un poquito nuestro lenguaje, aunque sea a veces hasta como costumbre, ¿no? No lo tenemos ni consciente y lo hacemos como automático. Entonces también es checar qué mensaje le estamos mandando a nuestros hijos, porque ellos no lo piensan como nosotros, no entienden esa abstracción como nosotros la entendemos. Para ellos es real y literal. Entonces hay que tener cuidado con lo que ven, ¿no? Ay, sí, que vean las luchas de no sé qué y el niño tiene 3 años. No, chance no tiene la capacidad todavía de entender que esa pelea de los Power Rangers no es real en su mundo y se angustia. Entonces su miedo sí es real. Exacto, y no porque sean niños son miedos chiquitos, ¿no? O sea, no porque sean chiquitos son miedos chiquitos, para nada. Ellos sí lo están viviendo como un miedo grande, ¿no? De su mente sí es algo que les está quitando el tiempo y la tranquilidad, ¿no? Y están sufriendo por eso. Exacto. Cosita. Oye, qué importante sí tener como papás mucho cuidado de lo que decimos, ¿no? Porque es típico de, córrele, come porque viene la policía y te va a llevar. Exacto. O sea, qué pánico. O sea, Y muchas luego veces, ven a la policía y no se le quieren ni acercar. pues claro, porque pues qué pánico esto es lo que está pasando, ¿no? Como que Exacto. está muy cañón, muy, muy, muy cañón. Oigan, a ver, justo esto, como que hablando, obviamente siguiendo con el tema de los miedos, ¿por qué nos topamos con que hay niños más miedosos que otros? Y esto muchas veces los papás se sacan de onda porque dicen, es que mi hijo el mayor 0 tenía miedo y el chiquito, o sea, le da miedo todo o no puede dormir en la noche solo o en la oscuridad. O sea, ¿por qué de repente notamos que hay niños que son un poquito más miedosos y otros que son como más, pues, menos miedosos? Mira, no creemos que hay una razón en sí, específica, ¿no? Acuérdate que todas las personas somos
multifuncionales, ¿no? O sea, venimos desde una biología, tenemos un desarrollo físico, un desarrollo intelectual, un desarrollo emocional, un desarrollo social, familiar, ¿no? Entonces somos un sistema. Entonces no podemos nada más poner una razón, ¿no? Por esto. Entonces, entre Maca y yo platicando, empezamos como que a deliberar diferentes razones por las que creemos que un niño puede ser más miedoso que otro. La primera, por ejemplo, es todo el tema físico, ¿no? O sea, de desarrollo a nivel físico. Y parece una tontería, Mitch, pero no sabes cómo lo veo yo aquí en el consultorio. Que el motivo de consulta, el niño viene porque tiene miedo a, me da igual, bajar las escaleras solo, por una tontería, por más tontería que parezca. Y de repente, haciendo toda la evaluación, aparece que el pobre niño no ve bien. Entonces, ¿cómo no me va a dar miedo? Pudiendo dimensionar la distancia entre escalón y escalón, o cuántos escalones son, o cuántos me faltan, ¿no? Entonces, parece tonto o parece burdo, pero literalmente tenemos que empezar desde ahí, ¿no? O sea, desde físicamente, cómo estamos desarrollados, cómo estamos madurando, a nivel cerebral, cómo está desarrollado mi cerebro, ¿no? Igual, en estas pruebas que aplicamos, muchas veces nos aparecen estos niños que tienen un razonamiento muy elevado, que todo el tiempo piensan, se dan cuenta de muchísimas cosas y por obvias razones se preocupan de más cosas que tal vez otro niño no se da cuenta a la misma edad, ¿no? Y muchas veces este pensamiento tan elevado, tan dramático, por así decirlo, no tiene esta capacidad de aterrizarse y concluir de forma lógica. De darle sentido común, ¿no? De darle un sentido común, exacto, a la realidad. Y entonces obviamente eso les puede generar angustia, les puede generar sensación de no sentirse en control o en poder de la situación. Que ahorita Maca les va a platicar la importancia del poder que es necesario que un niño sienta para enfrentar o solucionar. Otra de las razones que llegamos, que también creemos que es muy importante, es que el miedo muchas veces viene aprendido, ¿ok? Yo tal vez puedo ir por el mundo subiéndome a 80 elevadores o a 80 aviones y no cachar que tengo que tener miedo, ¿no? Soy un niño. Es una cosa peligrosa. Exacto, pues si mi mamá se está subiendo conmigo al avión o mi mamá se está subiendo conmigo al elevador, pues entonces claro que yo me voy a subir automáticamente con ella sin miedo, sin cuestionármelo. Pero si de repente el avión se empieza a mover y mi mamá se pone loca y empieza a sudar y me tiene que pasar con el señor de al lado porque no tiene el control, entonces obviamente voy a decir, ay caray, ¿qué estoy haciendo aquí arriba? ¿Por qué mi mamá me subió aquí? Entonces obviamente es importantísimo también hacer un poco esta introspección, esta reflexión de cómo reacciono yo frente a mis propios miedos. La razón que deliberamos Maca y yo fue que obviamente muchas veces el miedo, aunque no es necesariamente obligatorio que suceda un miedo a partir de esto, pero muchas veces una experiencia desagradable, una experiencia fea que tuvieron los niños puede generar un miedo. Y vuelvo a lo mismo, no siempre genera el miedo, porque mucho depende de cómo enfrento o cómo soluciono yo esa experiencia desagradable. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la reacción que tengo yo como mamá, las herramientas que le brindo a mi hijo para saberse en poder de la situación y saberse que es capaz de solucionar esa situación. Está cañón. Oye, yo les platico que a mí en mi caso personal, mi mamá siempre fue súper miedosa. Y yo siempre me consideré una persona miedosa hasta que crecí, fui a terapia y de repente volteé y dije, la neta no soy tan miedosa, esto no me da miedo, esto no me da miedo, esto no me da miedo, pero está muy cañón porque hasta la fecha me lleva cuidado. Y yo, no, ya, para, o sea, ya lo resolví, ya no me vuelves ahorita el miedo de adulta, ya sabes. Entonces, claro, está muy cañón. A ver, ¿qué pasa con estos papás que nos están escuchando y dicen, qué horror, soy súper miedosa o soy, por ejemplo, súper aprensiva o soy súper sobreprotectora, que esto también no ayuda a que los niños estén como más cautelosos o estén como más viendo el mundo como un lugar peligroso? ¿Qué tips o qué les recomiendan a estas mamás o estos papás que nos están escuchando que son miedosos? Uh-huh. A ver, yo creo que o sea, sí es como básico entender que tú no le puedes pedir algo a tus niños que tú no estás logrando, ¿no? O sea, no puedes pedir que ellos se enfrenten cuando tú no eres capaz de enfrentarlo, que ellos aprendan a dormir solitos cuando tú no puedes dormir si tu esposo se va de viaje, ¿no? O al revés, o sea, eso es como que muy clave, como que sí ser conscientes de el trabajo personal que cada uno como papá tiene que hacer, pues para poder ayudar a sus niños. Ahora, el miedo se súper relaciona con una sensación como de poder, de control, ¿ok? O sea,
yo tengo miedo porque no me siento con poder o con control ante X situación. Entonces, el niño va a tener miedo cuando el papá no tiene el poder y el control sobre X situación. Entonces, es como bien delicado porque tú como papá tienes que transmitirles ese control a los niños, pero también darles a ellos la sensación de que ellos tienen el control y que ellos solitos pueden. ¿Ok? No sé, los miedos en las noches, que son súper comunes, ¿no? Algo como de todos los días que se ve en el consultorio. No, le cuesta trabajo quedarse dormido o se pasa en las noches a mi cama. Entonces tú como papá no es como, no tengas miedo ya, no va a pasar nada, no hay nadie. No, le vamos a validar el miedo, ¿no? Lo vamos a entender, que para él sí es algo importante, pero no por eso va a ser, vente mi amor, vente a dormir conmigo a mi cama. Porque es como el mensaje de tú solito no puedes y entonces yo tengo que estar aquí contigo. Es no, ok, yo tengo el control, yo tengo el poder, yo te puedo ayudar, mi amor, ¿va? Pero entonces ya vamos a buscar como que diferentes estrategias, ya según como cada caso, ¿no? De este peluche que va a dormir contigo, que este peluche te va a ayudar, vamos a poner una lucecita en tu cuarto, ¿va? Como que darle muchas herramientas a los niños para que ellos solitos puedan y se sientan en control de. Sí, qué importante. Y creo que una cosa, Mitch, importante también como papás, es no negar al 100% nuestros miedos como papás. Exacto. Porque automáticamente podemos mandar un mensaje erróneo de tú que tienes miedo eres inadecuado. En esta vida no hay que tener miedo. Entonces, ¿se vale decirle, oye, qué crees? Sí, a mí me da miedo enfrentarme a esto, a mí también me da miedo hablar en público, a mí también me da miedo cuando me subo a un avión me pongo nerviosa, ¿no? Entonces, acepto mi miedo, ¿no? O sea, valido mi miedo para que el niño también pueda validar su miedo, no se siente inadecuado, y de ahí, entonces, busco una solución con él. El miedo que tengo no me va a frenar, me va a hacer enfrentar. El miedo que tengo lo voy a manejar así, no me va a hacer disfuncional en la vida. Pero al momento en que nosotros también como adultos aceptamos que hay cosas que nos preocupan, que hay cosas que, pues un poco como todas las emociones, ¿no? Cuando yo como adulto acepto que también me enojo, entonces el niño no se siente inadecuado al sentir miedo. Claro. Caso que tuve de una mamá que me trajo a su niña por miedo a los temblores. Y rascándole esto nos dimos cuenta que la mamá también se ponía súper mal cuando sonaba una alarma o temblaba. Y fue una terapia de mamá e hija increíble. O sea, las dos vinieron, las dos hicimos, ¿no? Ciertas actividades, ciertas cosas, o sea, bueno, las tres. Y la niña estaba feliz como de, ok, mi mamá también le pasa, no me está pasando nada malo. La mamá también superó el miedo, la niña igual. Entonces, es eso, a veces es como un trabajo en equipo y se vuelve algo padrísimo. Padrísimo. Oigan, a ver, platíquenme algo. ¿Cómo podemos saber como papás cuando el miedo es solamente como una excusa? Y ojo, no quiero que se escuche esto como, no, los niños lo usan como excusa o no hay que validárselo, pero muchas veces los niños, o sea, como que usan el miedo como excusa por algo más que les da miedo. Por ejemplo, no les está yendo bien en el colegio, entonces inventan que les da miedo el camión, o sea, ¿saben? O sea, ¿cómo podemos? O están sintiendo que no están como muy conectados con los papás, entonces ponen miedo o no quieren que los papás se vayan y les da miedo que el papá, no sé, los abandone, entonces me da miedo dormir solo, me da miedo la oscuridad. O sea, ¿cómo podemos detectar cuando es como un miedo que está como encubriendo algo más serio, como una excusa? Ok, mira, yo estoy muy, muy casada con la idea, Mitch. Acuérdate, estamos hablando de niños de 0 a 7, 8 años, porque obviamente el cerebro va madurando y va aprendiendo otras cosas. Pero la manipulación o el chantaje en un niño, yo estoy segura, ¿no? Y estoy súper casada con eso, que no es una cuestión intencional, ¿no? A ver, me explico. Yo cuando busco un chantaje, entre comillas, o cuando hago una manipulación, entre comillas, cuando soy niño, es porque ya conozco una ganancia secundaria sobre mi conducta o sobre mi acción. Si no conozco esa ganancia secundaria, ¿a qué me refiero? Tengo miedo y entonces mis papás me pasan a su cama. Yo ya sé que dormir con mis papás es una delicia y lo que más quiero en mi vida es dormir con mis papás. El apapacho. El apapacho. Y la verdad, como papás también es una delicia. Entonces también se vuelve ganancia secundaria de los dos lados, ¿no? Sin embargo, como dices, no voy a desvalidar o no voy a hacer menor el miedo del niño. Sí te lo voy a aceptar. Entiendo que tienes miedo, porque cuando tienen miedo, como que no se les ocurre inventar eso, es porque de verdad lo están viviendo, ¿no? Entonces, te acepto tu miedo, lo valido, pero la solución no es dormir en mi cama, la solución es dormir en tu cama y buscamos otra solución. La solución no es
dejar de ir al colegio, porque es una obligación, ¿no? La solución es, y buscamos otra solución a ese miedo. Y al mismo tiempo estás matando dos pájaros de un tiro porque estás logrando hacer que el niño mantenga su rutina, mantenga su estructura, que ojo, las rutinas y las estructuras generan seguridad, por ende, generan menos miedos, porque hay una seguridad y hay una contención en el ambiente del niño, ¿no? Y por otro lado, le estás enseñando y le estás dando herramientas para que él solito, como decía Maca, se sienta en poder de resolver o de controlar la situación. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo no lo veo como un chantaje o una manipulación como tal, sino que ellos a partir de una situación tienen una ganancia secundaria que es aprendida, que les gusta y entonces lo vuelven a hacer. Si nosotros nos mantenemos cediendo o complaciendo esa ganancia secundaria, a ellos les va a convenir, ¿no? Claro. Y ojo, vuelvo a recalcar, no estoy negando el miedo del niño, porque ese sí existe. Solamente estoy buscando cambiar la estrategia de afrontamiento. Claro, se me ocurre como cuando nace un nuevo hermanito, ¿no? Que entonces la hermana grande ya no quiere ir al colegio, ya no quiere ir, ¿no? Dice, no, mamá, tengo miedo de ir al colegio, tengo miedo de ir a la fiesta infantil. O sea, evidentemente lo que está sintiendo no es miedo, lo que está sintiendo son celos, ¿no? Tiene celos de que el nuevo hermanito se quede con mamá en la casa todo el día y entonces ella pues también quiere ese mismo apapacho, ¿no? Y el punto es como que descubrir, ok, a ver, ¿qué está sintiendo? Celos, va, tengo que dedicarle más tiempo, voy a hacer tal cosa, ¿no? Como que trabajar realmente lo que está de raíz y no decirle, sí, mi amor, va, no vayas al colegio, quédate aquí conmigo, no vayas a tu fiesta, no, o sea, no dándole como ese poder al discurso que está teniendo cuando lo que está de fondo es otra cosa. Y creo que también, Mitch, es bien importante, como mamá, como papá, confiar un poco en este sexto sentido. Claro, en tu instinto, en tu instinto sí. como mamá, porque luego estamos buscando, ¿no? Mi hijo tiene miedo a no sé qué, y ya te metiste a internet a leer 100 libros, a hablarle a 200 psicólogas, y no le hacemos caso un poco a este instinto interno, a este sexto sentido de mamá, que generalmente no se equivoca y que te dice un poquito, híjole, este miedo sí está siendo un problema porque ya estoy viendo más disfunción, más ansiedad en mi hijo, o este miedo está haciendo de cierta manera algo en donde mi hijo se está sintiendo protegido, está obteniendo una ganancia secundaria y está a gusto, está en su comfort zone. Entonces también papás, mamás, confíen en su sexto sentido, que sea un poco la primera referencia, porque luego ya confiamos en todo menos en nosotros mismos, ¿no? Está cañón. Sí, yo creo que eso es como, digo, no nos vamos a meter en ese tema, pero es como un resultado de la sobreinformación que tenemos de todo y ¿no? O sea, googleas y Google te presume en cuántos 0.0 segundos te sacó toda la información. Entonces dices, ¿cómo? Pues tengo toda esta información, entonces pues yo obvio estoy mal, porque pues tiene la razón mi pediatra, tiene la razón la psicóloga, tiene la razón la persona, la mommy blogger que sigo en Instagram, o sea, y está muy cañón todo esto. Entonces sí, qué importante sí confiar en el instinto. Estoy súper de acuerdo con ustedes. A ver, entonces, bueno, ya un poco revisamos toda la parte de los miedos, que son comunes, que son esperados, que nos ayudan a sobrevivir, que tienen un componente muy positivo. Ahora, ¿qué hago? O sea, mi hijo está teniendo miedo. O sea, ¿qué es lo primero que hago? O sea, antes de marcarle a la psicóloga en el pánico completo, es, a ver, ¿qué puedo hacer específicamente? O sea, mi hijo tiene miedo de, si quieren poner algún caso en específico o en general, como que un poquito pasos a seguir, como una guía para los papás para que puedan tener como herramientas ellos. O sea, el primer paso sería como empatizar con tu hijo, ¿va? O sea, no tengas miedo, no seas así, eso como prohibido, ¿va? O sea, como que vamos a entender que se vale lo que estás sintiendo, de, ok, yo te entiendo, yo uso muchísimo, Mitch, los dibujos. A mí el tema de que dibujen me encanta. Entonces, vamos a dibujar tu miedo. A ver, vamos por una hoja y colores, ¿de qué tamaño es? Entonces vamos a ver si lo pone chiquito o lo pone muy grande, qué color tiene, ¿okay? Como para poder entender, ¿no? Que si es como algo en específico, si nada más es una sensación que está teniendo. Pues ahora vamos a romper este miedo. Y entonces con el dibujo lo que haces es un poco de pasar el miedo que está en la cabecita, lo pasas a un papel y ya no está aquí adentro y lo tiramos. O igual yo muchas veces les digo, vamos a imaginarnos que en nuestra cabeza tenemos un basurero. Entonces vamos a echar ese miedo al basurero de nuestra cabecita, ¿no? Para que ya no está ahí, porque muchas veces se queda el pensamiento ahí, nada más dando vueltas, que no nos está sirviendo de nada, para darles como muchas dosis de realidad.
sea, esto a mí me encanta, como que, no tengo miedo de que no venga por mí, ¿no? Que no me recoja del colegio, que no me recoja de la clase. Entonces, a ver, ¿y a cuántos niños conoces de tu clase que la mamá no fue por ellos ayer? Uh-huh. Y de segundo de primaria, ¿a cuántos niños conoces que su mamá? Y de tercero, y de tu clase de ballet, y de tu clase... No, pues a ninguno. ¿Te das cuenta? No es nada fácil. A las mamás no se les olvidan sus hijos. No. Entonces también como que, ok, claro, que yo estaba 100% en mi cabeza y pues sí, no pasa tanto, ¿no? Uh-huh. O igual con la muerte, como que jugar con este tema como de probabilidades de cuántos niños conoces, a quién le ha pasado, cuántas mamás se murieron ayer y cuántos papás se murieron antier. No, pues no, ya viste. Entonces como que dicen, pues sí, claro, yo solito me estaba como que enredando en esto y pues no va así, ¿va? Ok. Otro de los tips, Mitch, creo que es importante también es checar si ese miedo a nivel fisiológico está generando síntomas físicos en el niño, ¿no? Porque si el niño está a media temblorina, pensando 80,000 cosas al mismo tiempo, sudando, no te va a poner nada de atención, ¿no? Entonces, tenemos que también enseñarles de cierta manera que los miedos físicamente tenemos que tranquilizarlos, ¿no? O sea, y tenemos que a nivel corporal tranquilizarnos para poder pensar. Entonces, mucho es, ahora sí, estrategias de respiración, de tomarnos un vaso de agua, abrazarlo para que sienta contención, ¿no? Como a nivel más físico estoy hablando. Claro. Bueno, yo también hago con ellos mucho como un dibujo así de la cabecita y del mundo, ¿no? Entonces les digo, ¿cuál es tu miedo? Tal. Digo, ¿ese miedo está en tu cabecita o está pasando o está en el mundo? No, pues está en mi cabecita, claro. Entonces te das cuenta, estamos con un miedo por algo que está adentro de nuestra cabeza. Entonces vamos, y esto me encanta, hago con ellos como una cajita de pensamientos positivos. Pues vamos a hacer dibujos o vamos a escribir, ¿no? Según la edad, de puras cosas que te pongan feliz, que te hayan pasado, que te encantan. No, pues cuando me fui de viaje con mis papás a no sé dónde, o ir a casa de mi abuelita, o comer palomitas, o hacer un picnic, o ir con mis amigos. Ok, pues todo lo dibujamos y lo metemos ahí. Entonces en la noche, ¿no? Que eso también pasa mucho, cuando viene la oscuridad, cuando ya no hay luz, todo empieza como a florecer, ¿no? Nuestra imaginación empieza a volar y nos empezamos a preocupar mucho más. Entonces tú vas a tener tu cajita de pensamientos felices al lado de tu cama. Entonces cada vez que venga este miedo vamos a sacar un pensamiento feliz. Entonces tenemos que meter 2 pensamientos felices por cada pensamiento de miedo. Entonces ya ahí están felices con su cajita. ¿Y quién es más fuerte, el miedo o tú? Entonces hacemos como un reto de tú puedes. Entonces empiezan a dar como mucho más energía a pensamientos felices que a pensamientos de miedo. Y también se va acostumbrando y logran pasar como por esta etapa con muchas estrategias. No, y qué padre, porque justo lo que estoy escuchando es que le estás dando herramientas para volver a recuperar su poder, que es lo que estaban platicando, que es importante que los niños lo tengan para poder sobrepasar estos miedos. Exactamente, porque eso es clave, como que ellos se sientan capaces de, yo solito pude, ¿no? O sea, yo solito logré vencer esto, yo solito me pude como regular. Claro, papá y mamá están ahí para apoyarte y te van a llenar de recursos y todo, pero el sentimiento de yo lo hice. El éxito, ¿no?, se vuelve de él. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y eso empodera automáticamente. Porque luego como papás o como maestros o como gente que trabajamos con niños, queremos darles todas las estrategias y todas las soluciones en un cerrar y abrir de ojos. Y se las damos padrísimo, ¿eh? Generamos ideas increíbles, pero al final no son del niño, ¿no? Uh-huh. Y entonces el niño siempre necesita de alguien más para sentir que puede enfrentar. Y cuando él solito hace literal prueba y error en su vida, ok, a ver, mañana con este miedo, ¿qué vas a hacer? Dame 5 ideas. Vamos a hacer prueba y error, y cuando dentro de esa prueba y error hay un éxito, automáticamente él se empodera y automáticamente él quiere enfrentar la vida solo, que es justo lo que queremos que hagan cuando sean adultos y que no vivan con miedo de hablar en público, por ejemplo, Mitch. Sí, claro, y que tengan herramientas que se aprenden en estos primeros años de vida para que se los lleven a toda su vida después. Exactamente. Exacto. No, qué padre, qué padre. A ver, ¿qué no recomiendan hacer cuando tu hijo tiene miedo? O sea, ¿qué recomiendan evitar? Habían dicho que evitemos el decirle, no tengas miedo. Pero ¿qué más otros tips nos dan? Ante el miedo de los niños, cero. ¿Okay? O sea, como que ser violentos y esto no, y esto, o el empujar los demás, de que llegas a una fiesta infantil y está, ya sabes, pegado como, con la loca a tu pierna, y órale, ya, ve, órale,
ve a todos los demás, mira cómo todos están jugando precioso, vete con ellos, ¿sabes? No, porque igual como que se siente menos, o sea, el objetivo que tú quieres no lo vas a lograr de esa forma. Se va a sentir cero entendido y como, ¿sabes qué? Como poco validado. O sea, como mi mamá, no, como yo soy, está mal. Porque él lo vive como que es parte de él en ese momento. Entonces, no me están como que reconociendo como yo soy. Claro. Entonces, eso es como que como muy clave, ¿va? Y te digo, sin caer en el yo te lo voy a resolver, no me amo, pero ¿qué? Cuando estés listo, te separas. Cuando estés listo, tú vas. O el típico papá que el niño está aprendiendo a andar en bici y pues es normal que le dé miedo, ¿no? El papá dice, no le debe de dar miedo porque el papá ya anda en bici durante no sé cuánto tiempo lleva andando en bici. El niño está aprendiendo a andar en bici y hay un miedo real que le está impidiendo soltarse. Y muchas veces como papás, ¿no? No voy a dar como una razón especial, pero muchas veces el ego o el niño interior o los fracasos interiores infantiles que tenemos hacen que queramos forzar a nuestros hijos a no tener miedo y hacer las cosas y entonces tú puedes y aviéntate y los niños necesitan un proceso paulatino en donde sea pasito a pasito, en donde tal vez hoy dieron una pedaleada y mañana dan dos y también necesitan de cierta manera, como dice Maca, papás pacientes que no quieran aventarlos al ruedo sin herramientas o sin seguridad, porque luego eso genera aún más miedo. Porque si yo voy, no tengo herramientas, no tengo seguridad y me enfrento y tengo una experiencia desagradable, va a ser contraproducente. Exacto, y si le tiene miedo me da igual, a los gatos, no lo vas a llevar mañana a un cuarto con 15 gatos, ni modo, y enfrenta y no hace nada y vas a ver cómo no te va a pasar nada. No, vas a ir poco a poco. Primero le vas a enseñar una foto, luego un video, luego a través del cristal, ¿no? Que también es lo que hacemos mucho en el consultorio. Aproximación. Exacto, como muy poquito a poquito irlo guiando, ¿no? A que pueda como que vencerlo sintiéndose acompañado y con poder. Claro, me fascina. Oigan, les quiero como que un poquito como dar algunos casos como muy específicos y a ver si me pueden dar como tips muy específicos, porque pues obvio sé que es diferente cómo lidiamos el miedo a subirse a la bicicleta, al miedo a un gato, al miedo a la oscuridad, al miedo a la muerte, o sea, son como temas un poquito como que pues es diferente cómo manejas diferentes temas. Pero a ver, ¿cómo puedo manejar el miedo a la oscuridad? O sea, como que me puse a investigar como que los típicos miedos que me tocan de repente ver, probablemente a ustedes también en el consultorio, y como, a ver, ¿cómo manejamos el miedo a la oscuridad? O sea, si le damos una lucecita, si los metemos a dormir a nuestro cuarto, o sea, ¿qué hacemos? Yo creo, mira, el tema del cuarto, yo sí creo que es importante que los niños aprendan a dormir en su cuarto con sus propias estrategias, ¿no? Que en ese caso sería la lucecita, el peluche, una cobijita con perfume de mamá. La cajita de pensamientos positivos que comenté antes. Exacto, porque al final, Mitch, el tema de poder dormir solos, poder conciliar el sueño solos sin la ayuda de un adulto, es el primer paso de independencia para un niño, es el primer paso para sentirse seguros, porque justamente es una de las cosas que más les cuesta trabajo a los niños, porque es un momento en donde nos volvemos más vulnerables, en donde la oscuridad hace que yo no tenga el control de la situación porque no veo, porque no sé, el ruido que sonó no sé de dónde viene, ¿no? Entonces, de cierta manera, perdemos un poco este control. Entonces, como papá, yo sí recomiendo, y vuelvo a decir, que intenten, porque luego también es bien difícil, es muy fácil decir que duerma todos los días en su cuarto. Y la verdad es que el día a día de repente aparece en tu cuarto y ni te diste cuenta, o de verdad el niño la estaba pasando muy mal y hay tal vez una noche que sí necesita esa contención y ese apapacho tuyo. Yo ahí recomendaría más, tú vete a su cuarto, para que su cuarto se vuelva su lugar seguro, ¿no? Otra cosa que puede funcionar, por ejemplo, es que muchas veces nosotros como papás queremos adornar el cuarto divino del niño y ya pusimos un estante enfrente con un peluche divino, pero en la noche el peluche parece un monstruo y el niño es lo único que ve y no les damos chance de identificar qué es lo que les está dando miedo o cambiar las cosas de su cuarto o decir, a ver, ¿en dónde se siente a gusto? Cambiamos de lugar tu cama. O sea, también hacerlos parte de esta modificación, tal vez cuando es necesaria, de un cuarto oscuro, ¿no? Está padrísimo. Exacto. Yo también hago mucho como que la similitud de que tenemos como dos plantitas, ¿no? En nuestra cabeza.
Y entonces, ¿qué pasa si tú a una plantita la riegas? Por esa plantita va a crecer, ¿no? Si le echas agua, va a crecer. Uh-huh. Y a la que no le echas agua, pues no va a crecer. Y lo mismo es con los pensamientos. Si tú un pensamiento, estás pensando en él y dándole vueltas, y ese pensamiento va a crecer y crecer y crecer. Entonces, si en la noche nada más estamos regando la plantita de los miedos, pues todos nuestros miedos se van a hacer más grandes y van a crecer más. Entonces, tenemos que empezar a regar también la plantita de los pensamientos felices para no darle energía a eso. Entonces, puedes hacer, depende de qué tan creativa seas como mamá, pero desde las plantitas tú ahí vas regando, ¿no? Uh-huh. O un dibujito, pero como para que ellos vayan haciendo conciencia de, pues claro, tengo que empezar también a pensar en otras cosas que no sean solo las que me están generando estos miedos. Los cuentos en la noche generan mucha paz, mucha tranquilidad. También, ¿no? O sea, no pongan a su hijo a ver una película de miedo o de terror a las 8 de la noche y mándenlo a dormir a las 8:10. O sea, hay que tener también cuidado un poco con la rutina y con las actividades de los niños. Me fascina. Oigan, a ver, ya estaban comentando como un poquito cuando empiezan a tener como 6, 7 años, que empiezan a tener el miedo a la muerte. ¿Qué hacemos si un papá nos está diciendo que está teniendo su hijo mucho miedo a que se muera? Ok. Mira, volvemos a lo mismo. Es parte de la naturaleza, es parte del proceso de vida, ¿no? Y es parte también de este cerebro que al principio, Mitch, cuando somos chicos, de los 0 a los 4 o 5 años, la muerte es reversible. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Es, ya se murió, pero ¿cuándo regresa? Uh-huh. Y inconscientemente están esperando a que esa persona regrese, ¿no? Y de repente pasa, sobre todo los niños que lo viven más de cerca, que esa persona que se murió, pasa el tiempo, ¿y qué crees? No regresa. Y se empiezan a dar cuenta que la muerte, aparte de ser un concepto muy abstracto, porque también como papás, a mí me pasa con mi hija, que tengo una hija que me hace 800 preguntas, me da 30 vueltas y hay veces que digo, Dios, que ya no me pregunte, porque ¿qué le contesto, no? Pero justamente este concepto tan abstracto empiezan a darse cuenta de que no hay una explicación como tal y empiezan a generar muchas preguntas. Entonces, lo que tratamos de hacer mucho en el consultorio y trabajando con los papás es hacer como esta distinción o este énfasis en la funcionalidad de una persona, ¿no? Porque aparte también cuando somos chicos tal vez se va a morir el abuelito, ¿no? Porque generalmente se mueren los abuelos, pero de repente vas creciendo y pues tenemos niños que tienen la muerte de un amigo, la muerte de un papá, la muerte de un ser más joven, ¿no? O muy cercano a ellos y dicen, caray, no nada más se mueren los que tienen canas o los que ya están en silla de ruedas, ¿no? Se puede morir cualquier persona. Uh-huh. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer esta distinción o este énfasis en la funcionalidad de una persona. ¿Por qué la funcionalidad, Mitch? Porque cuando hablamos de cómo funciona, cómo está funcionando el cuerpo de una persona, es una estrategia muy concreta y muy literal para que el niño lo entienda. Entonces, es lo que ve todos los días, ¿no? O sea, él lo puede ver de... Exacto, lo tiene a la vista, ¿no? Entonces, y nos vamos desde lo más básico, a ver, ¿tu mamá duerme? ¿Tu mamá va al baño? ¿Tu mamá come? ¿Te pica la nariz? O sea, te estoy diciendo hasta irme un poco a medio sarcasmo, ¿no? O sea, para que entienda el niño que todas esas cosas que hace su mamá todos los días significan que su mamá tiene un cuerpo sano, que funciona y que vive y que va a vivir. Exacto, o sea, le preguntamos a ver, ¿cuál es el trabajo de una mamá? ¿Qué hace? No, pues te ayuda a vestirte, ¿no? Pues te lleva al colegio, te lleva a tu clase de tal, te regaña, te consiente, juega contigo. Ok, ¿tu mamá hace todo eso? Sí, perfecto. Entonces tu mamá va a seguir aquí. Entonces ellos como que se quedan muy tranquilos de decir, ok, mi mamá trabaja muy bien como mamá. Y las personas que se murieron era porque ya no iban a poder hacer su trabajo como mamá, como papá, como abuelito, ¿no? Entonces ya como que se quedan como que tranquilos de, ok, yo es algo que puedo ver todos los días, yo vi que hoy mi mamá me regañó, que me llevó a mi clase de karate, ¿no? Entonces como que este miedo a la muerte baja muchísimo más. Y también hoy en día con todo este tema del COVID, es un miedo que se ha despertado mucho más en los niños, porque sí, el tema de la enfermedad y la muerte ha estado mucho más cerca. Entonces también eso le da como mucha tranquilidad de, puedo como que tirar al basurero este miedo, ¿no? Lo que te decía, y seguir mi vida feliz. Está cañón, sí, qué importante. Uh-huh. ¿Algo más o le paso a la siguiente pregunta? Yo iba a decir, obviamente, Mitch, hay muchos casos en donde esa mamá no está funcionando, ¿no? O en donde ese papá no está funcionando. No me voy a adentrar mucho en el tema, pero en esa cuestión, pues sí tendríamos que abordarlo de diferente forma. Claro, ¿no? porque es un medio real.
Exactamente, porque sí está pasando. Pero justamente ahorita hablamos del miedo a que mi mamá se muera cuando mi mamá está funcionando al 100%. Ok, perfecto, me encanta, me encanta. Oigan, a ver, ¿cómo podemos manejar el miedo, por ejemplo, a un personaje de una película? Ahorita, con esta, por ejemplo, esta película nueva de Encanto, ¿no? Que está divina, y digo, yo como adulta la vi, dije, ay, qué bonita película, me encantó, pero de repente, ¡pum!, el Bruno con su capucha causa miedo, y entonces es como, o sea, porque aparte no hay villano en la película, entonces él es el villano, que digo, dentro de todo, pues, sí. ¿no? Entonces, ¿Sabes como qué que... hice yo en la semana, literal, con este ejemplo que estás dando? Dibujamos al personaje, ¿no? Te digo, los dibujos. Dibujamos al personaje y lo ridiculizamos, ¿ok? Entonces empezamos a ponerle un lunar naranja en la frente, una flor en la mano, que los calzones, no sé, o sea, como según todo, como que ridiculizamos el dibujo, nos empezamos a reír. Entonces, ¿qué pasó? El niño se sentía con el control sobre este personaje y ya la siguiente vez que lo vio por la calle en un camión o en la caricatura, como que ya se podía reír ya me acordé lo que hice con Maca y estuvo divertidísimo y ya no tiene él el poder sobre mí. Y también ayudarlos a diferenciar qué es fantasía y qué es realidad, ¿no? A ver, gordo, ¿cuántos Brunos en tu vida has visto? Un poco lo que les decía Maca hace ratito. ¿Cuántos Brunos existen, no? O, por ejemplo, hoy se despertó mi hija y me dijo, mamá, tuve una pesadilla. Y yo, a ver, platícame tu pesadilla, ¿no? El primer paso, hay que hablarlo, hay que sacarlo de la cabeza para que no se quede ahí y se cree una sensación más grande o un pensamiento, una idea más fantasiosa. Y entonces, cosita, porque me decía que un tobogán, ama los toboganes, pero pues yo creo que tiene miedo así como a quedarse encerrada, un poco lo trae de la mamá. Entonces me dice que nos echábamos por un tobogán y el tobogán se cerraba y entonces ya no podíamos salir, ¿no? Entonces ahí le dije, ok, existen los toboganes. ¿Cuántos toboganes has visto que se cierren? ¿Cuántos toboganes se han quedado sin salida? ¿Cuántas veces te has echado al tobogán y te has quedado encerrada ahí? ¿No? Entonces, ayudarlos a entender y a ir desarrollando esta capacidad de diferenciar qué es fantasía y qué es realidad. Porque hay muchos miedos, Mitch, que son reales, ¿no? Soñé que me asaltaban. Pues sí, a mí me da miedo y me da miedo salir a la calle y que me asalten, ¿no? Claro. Porque cuando el miedo es real, entonces hay que llenarlos de estrategias de anticipación. A mí el tema de la anticipación es un tema para mí importantísimo porque genera muchísima seguridad en un niño. Si un niño se imagina una situación, órale, vamos a imaginarnos que sales de aquí y, esto ya es más de adulto, ¿no? Pero te van a asaltar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces, pones la situación en una realidad y te enfrentas a ella en tu imaginación y quieras o no, te da de cierta manera esta seguridad de decir, ok, ya no me quedo en shock, ya tengo otras estrategias para enfrentar una situación que sí puede ser real, porque hay muchas veces que sí el miedo es real. Claro, y me siento más en control, que es uno de los componentes que nos hace estar como más miedosos, sentir la falta de control. Exacto. Ok, oye, ahorita que estamos platicando de este miedo que sí puede ser un miedo real, por ejemplo, ¿cómo ayudo a mi hijo si tiene miedo de que entre alguien a la casa? O sea, compro más seguros y entonces atornillo todo y pongo la casa o le enseño cómo la casa es segura, o sea, ¿cómo manejo esta parte? Porque pues sí es un miedo que puede llegar a ser real, ¿no? ¿Qué herramientas en este momento le podría dar? A ver, yo creo que el decirle mi amor, no pasa nada, y ve la casa y hay seguros en la puerta y hay un policía abajo, no va a servir de nada, o sea, él se va a angustiar mucho más y no le va a dar, o sea, puedes como que tú echarte el que tú tienes el control, o sea, que eso está en canasta de mamá y papá. Bien, nosotros escogimos un lugar súper seguro para vivir, mi amor, aquí la calle y el vecino que tenemos, que como que él sienta que eso está en la canasta de papá y de mamá. O sea, que eso no está en su canasta de responsabilidades y que a él no le toca preocuparse como por la seguridad de la casa. ¿Sabe? O sea, y pues ver como que qué está en su cabeza, por qué se está imaginando eso, de dónde surge este miedo. Y eso de poner 80 seguros en la puerta, 0, porque al momento que ponemos los 80 seguros en la puerta, literalmente estamos comprándole su miedo, y si le compramos un miedo es, caray, entonces sí puede entrar un ladrón. Ve a mi mamá como pone 800 seguros, y luego cierra otra puerta, y luego cierra otra puerta, y
¿no? Entonces sí tenemos que tener miedo porque sí puede entrar alguien, ¿no? Claro, claro. En cambio, explicarle un poquito y luego, como dice Maca, entender de dónde viene este miedo. Está Y cañón. saber que hay cosas que no les toca a ellos preocuparse. Exacto, que eso es cosa de mamá y papá y punto. O sea, cada quien tiene como su canasta de responsabilidades y que él no se puede robar algo de la canasta de papá y mamá, que eso es de papá y mamá, ellos ya lo tienen súper encargado de eso y se acabó. Como para que no, esto no te toca a ti, tú no tienes que preocuparte por esto, mi amor. Me fascina, me fascina. Oigan, a ver, ¿y en qué momento busco ayuda profesional? O sea, ¿en qué momento ya el miedo se vuelve algo paralizante o se vuelve algo que ya lo está afectando en otras áreas o se vuelve algo en donde ya yo no tengo las herramientas? Literalmente, Mitch, eso que dijiste, cuando ya está afectando en otras áreas, cuando dejo de hacer cosas que solía hacer, cuando mi ansiedad va por sobre todas las cosas. Sí, cuando como mamá dices, es que ya hice todo, ya traté todo y ya no puedo y cada vez está peor y ya no quieren ni salir sin mí o ya. O sea, cuando como mamá dices, ya necesito como una ayuda externa para que no se vuelva un círculo vicioso, ¿no? Porque el miedo luego se vuelve un círculo. Entonces, como que poder romper con esto y buscar ayuda de un profesional. Me fascina. Y por favor, márquenles al grupo 100 para que los ayuden con todo el tema de los miedos de sus hijos, porque aquí unas picudas. recibimos a quien quieran, Mitch, a quien No, quieran. bueno, no, por favor, feliz de la vida. Oigan, a ver, para casi antes de finalizar, ¿tienen algún cuento, algún libro? Porque justo lo que están diciendo, que los cuentos, ¿no? Ayudan mucho los cuentos de noche. ¿Algún libro o cuento o algo que recomienden con el tema de los miedos? Bueno, mira, yo me voy a adelantar ahí un segundo. Sí, sí hay un cuento que tenemos por aquí. Ahorita Maca les va a platicar. Ajá. Pero a mí una cosa que me ha servido mucho, Mitch, y que me he dado cuenta es, yo empiezo a inventar mis propios cuentos de acuerdo a lo que mi hijo en ese momento está viviendo, ¿no? Entonces, ahorita estaba viviendo un miedo, le platico de un niño que tenía miedos, cómo le hizo para enfrentarlos, cómo le pidió ayuda a su mamá, lo que pasaba en su cabecita, porque muchas veces estamos esperando a tener el cuento perfecto en las manos para leérselo al niño, y la verdad es que tienen a una mamá y a un papá presentes que pueden inventarse un cuento, inventarse una historia y ser mucho más atinados o ser mucho más realistas a esta situación que está viviendo su hijo, para generarle a él los cuentos ayudan mucho como a decir, caray, no soy el único que vivo esto, hay otras personas que lo viven, ¿no? Entonces, eso les da como mucha paz. Entonces, yo soy súper fan de inventar cuentos, no sé luego si los voy a escribir algún día en mi vida, pero todo el día me estoy inventando cuentos. Entonces, tampoco tengan miedo de inventarles cuentos a sus hijos, que son lo que más va a ir de la mano ese momento. Claro. Y sí hay uno que quieres. ¿Lo tenemos aquí o no? No, según yo aquí no. Si no te lo mandamos, te mandamos los títulos y todo eso, Mitch, para que los subas y los tengan bien a la mano los papás. Exacto. Me fascina, buenísimo. Oigan, bueno, antes de finalizar ya el episodio, ahora sí, ya finalizarlo, que obvio me podría quedar horas y preguntarles de todos los casos específicos de los miedos. Feliz, pero bueno, me van a matar, entonces ya tengo que acabar porque si no después los papás, cuando son muy largos, ya no los escuchan. Pero bueno, quiero pasar a la última parte del episodio en donde queremos como un poquito como desmentir mitos y así que de repente o creencias que tenemos. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas, quiero que me respondan si es verdadero o si es falso y como que una breve explicación de por qué verdadero o por qué falso. ¿Listísimas? Listísimo. Ok. Si a tu hijo le da miedo algo, oblígalo a enfrentarlo. Falso. Ayúdalo a enfrentarlo poco a poquito. No lo mandes al ruedo de un jalón porque le puede generar mucho más miedo y puede sentirse desprotegido. No se trata de que tampoco lo contengas totalmente y que no lo sueltes. Ayúdalo paso a pasito y conoce cuál es la necesidad que necesite ir enfrentando poco a poco. Perfecto. Oye, si tu hijo tiene miedo, lo peor que puedes hacer es validar su miedo. Mejor dile, no, ya no inventes, no existe y ya. No, falso. Lo que hemos venido diciéndolo, como el primer paso es validar el miedo que está teniendo. Me fascina. Ok, si una mamá o papá es miedoso, ¿es probable que su hijo sea miedoso también? Verdadero, porque sí es muy probable, pero no es determinante, ¿ok? Porque acuérdense que mucho de lo que yo soy se lo puedo pasar para que lo aprenda o puedo cambiarlo para que no lo aprenda. Pero, pues, claro que existe toda esta parte de herencia, de genética. Y del ejemplo. Y del ejemplo que va de la mano. Ok, me fascina. Oye, ¿los miedos son normales en los niños y en los adultos?
verdadero. Lo que Ok, decíamos, buenísimo. ¿no? Como esta parte del miedo que te ayuda como a cuidarte y el miedo que es parte de los procesos evolutivos de los niños. Me fascina. Oye, ¿y tú como padre puedes ayudar a tu hijo a superar sus miedos? Verdaderísimo. Somos los primeros que podemos ayudarlos. Me fascina. Ayudándonos primero nosotros. Exacto. Así, primero nosotros. Oigan, y ya por último, ¿los miedos de los niños sí son reales para ellos? Verdadero. Exacto, ellos lo están viviendo como algo que sí les está generando mucha angustia, ¿no? Y no son capaces como que de distinguir si es verdad, si no, si ellos sí lo están viviendo como algo importante. Ok, buenísimo. Oigan, niñas, son lo máximo del mundo. Estuve feliz en el episodio con ustedes. Por favor, regresen a platicarnos de algo más porque hablan padrísimo. Estoy interesadísima con todo este tema. De verdad, mil gracias por estar aquí. Bueno, a ti, Mitch, eres lo máximo. Gracias, Sí. gracias de verdad. Es un honor para nosotras. Muy afortunadas de estar Sí. en este espacio. No, ya, por fin. Oigan, pues muchísimas gracias. Les voy a dejar aquí todos los datos para que las puedan contactar si tienen algún tema con sus hijos o sus adolescentes que quieran ir a trabajar. Grupo 100 está a sus órdenes. Les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles. Bye.